Bienvenidos, Sonafriqueros, al cuarto episodio de la cuarta temporada de la Orden del Multiverso. Este es el podcast oficial de Sonafric. Yo soy Nico Rojas, el co-conductor del programa, y hoy nos toca encarar un cómic muy clásico, que es Spider-Man No More o Nunca Más. Eh, Como siempre en todos los episodios, lo tenemos acá el otro conductor del programa, Mati. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están, che? ¿Todo bien? Hoy vamos a trasladarnos al año 1967, nada más y nada menos que en medio de lo que era la Edad de Plata, la Marvel Age, de estos 60 tan importantes para el mundo de los cómics de superhéroes, para encarar una de las historias más importantes del Hombre Araña en particular, de Marvel en general y de la historia del cómic probablemente, porque es una historia que marca un antes y después para el Hombre Araña, es un punto de inflexión muy interesante para el personaje y que ha sido retomado en muchas oportunidades, no solamente como tema, sino también en distintas adaptaciones y otros medios del personaje. ¿Sí? Como dijo Nico, vamos a hablar de Spider-Man Nunca Más. ¿Cuándo leíste por primera vez este cómic, Nico? ¿Para ahora, para el podcast, o ya lo habías encarado en alguna otra oportunidad? Este fue mi segundo visionado del cómic. Lo leí hace un tiempo cuando compré la colección clásica de Salvat, que fue como una expansión. Claro, la Eh, expansión clásica, sí, sí, sí. Entre Primero esos vinieron tomos, los 60 y luego vinieron unos 60 más, donde había tomos como más actuales y tomos clásicos. 40 clásicos traía, y entre esos, del Hombre Araña era No More. Así que ese fue mi primer acercamiento, digamos, a la etapa más clásica de Spider-Man. O sea, creo que fue el primer cómic que habré leído de Stan Lee, seguramente. Opa, mira. Sí, sí. Y ya que estamos justamente mencionando al señor, a The Man, como él mismo se Ujú. hacía llamar, vamos a hablar un poquito de los Sí, autores de esta obra, ¿sí? Que está bien. realizada por dos de los autores más importantes de Marvel, probablemente, pero sobre todo del Hombre Araña. ¿Sí? Yo creo Ajá. que es como la época definitiva del personaje. ¿Quiénes son Sí. los autores de esta gran historia? Bueno, el guionista es Stan Lee, o su verdadero nombre, que sería Stanley Martin Lieber, que fue un escritor y editor de cómics estadounidense. Es sobre todo conocido por ser el co-creador de Spider-Man, contá porque son unos monstruos. Spider-Man, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man, entre otros. Creo que no hace falta presentarlo porque es como las caras más reconocibles que hay en el mundo del cómic. Eh, Claro, creo que es la cara más reconocible. sí, Creo que, sin por duda. ejemplo, en DC no hay alguien tan No, carismático y conocido como lo es Stan Lee para Marvel. Ellos no claro, tienen, DC no tiene una cara de este es el gran autor. Ojo, eso no significa que Stan Lee sea el gran autor. Nosotros sabemos que debido al estilo de Stan y de la cantidad de trabajo que realmente él tenía, que no solamente se encargaba de escribir, editaba, se encargaba de promocionar, realmente él muchas veces no tenía una gran participación en las historias que él firmaba, pero por eso hacía equipo con dos monstruos como Jack Kirby y Steve Ditko, sobre todo en los primeros tiempos. Y bueno, con Steve Ditko va a crear al Hombre Araña, ¿sí? En el 62, pero después de mucha tensión, podríamos decir, entre los autores, Ditko decide abandonar la colección. Una cosa de locos, porque era la segunda colección más vendida de Marvel, la más vendida en ese momento eran los Cuatro Fantásticos, y era como inaudito abandonar un éxito, sobre todo cuando le estaba yendo tan bien a la colección. Pero Steve Ditko abandona el Hombre Araña, Amazing Spider-Man, en el número 38. Y para reemplazarlo llegará el autor que será el dibujante de la historia que hoy tenemos que mencionar. ¿Quién es este gran dibujante, Nico? bueno, el dibujante es John Romita padre o senior, que también fue un historietista estadounidense que es conocido sobre todo por su trabajo en Spider-Man. Para sacar algún aporte importante, él es el que le dio el rostro a Mary Jane Watson.
Y también es el padre del otro reconocido artista, John Romita Jr. Claro, yo creo que John Romita Jr. a lo largo de los años ha trabajado en una gran variedad de proyectos que creo que ha logrado sobrepasar ampliamente la sombra de su padre. Su padre es un historietista muy clásico, ya lo mencionamos un poquito en el capítulo 2 de esta temporada, cuando hablamos de Spider-Man Blue, Ajá. pero John Romita trabajó mucho tiempo en historias de romance, sobre todo en los años 50, Ujú. y luego lo trae Stan, o él le pide a Stan, son cuestiones de narrativa entre ellos, y sus entrevistas que para volver, diríamos, a Marvel, Stan lo lleva a los lápices de Daredevil primeramente, ¿sí? Donde se queda unos cuantos números, creo que si no me equivoco se quedará alrededor de 10 números más o menos, y luego finalmente tiene su llegada triunfal, podríamos decir, a las páginas de Amazing. Antes de eso, en las páginas de Daredevil, ya había dibujado a Spider-Man en un crossover que creo que se produce en el número 16 del demonio de Hell's Kitchen, pero no recuerdo bien si fue el 16 o el 17. Pero ya se encuentra Spider-Man con Matt Murdock y eso va a ser de alguna manera como una prueba de fuego para ver si él podía o no reemplazar a Steve Ditko. Lo que cuenta en distintas entrevistas, gran John Romita, es que cuando él llega a las páginas de Amazing, él trata de imitar un poco el estilo de Ditko, pero por una cuestión que no sabía si Ditko iba a volver pronto. Él pensaba que Ditko, después de 2 o 3 números, volvía, porque era inaudito, como ya les digo, abandonar una colección tan exitosa, y entonces como que no se sentía a gusto en primer momento, pero una vez que se dio cuenta que Ditko no iba a volver, él hizo suya completamente la colección, encima aprovechando su experiencia en estas series románticas. Stan Lee le dio un tono un poco más amoroso y de triángulo amoroso a los personajes entre Mary Jane, Harry, Gwen Stacy, Peter, y se va por ese lado también la colección, y eso hizo que se vuelva cada vez más y más exitosa. Además que los lápices de John Romita consiguieron prácticamente formar al Spider-Man, podríamos decir, definitivo. Es como el Spider-Man más icónico. No termina siendo el de Ditko, que es el original, sino el que termina dibujando John Romita, que es como un poquito más fornido, más músculos más marcados, no tan delgado como Como lo que que hacía Lee. el de Ditko era como un poco más nerd y lo hace un poquito más moderno, digamos, le da la moto, etcétera, es como más Lo hace musculoso. más popular. Sí, Sí, encima ahora tiene un grupo de amigos que bueno. antes era un completo rechazado, un paria, y ahora no, comienza a tener los amigos que va formando el grupito con Harry, con Gwen. eh, Flash está ahí, como que no lo termina de aceptar mucho, pero también es parte del equipo, diríamos, de amigos Ujú. de Peter, con historias que se van formando entre la parte superheroica y también la parte como privada de Peter, que se vuelve mucho más interesante en este periodo. Cuando arranca John Romita, arranca nada menos que con la historia en la que el Duende Verde descubre la identidad de Peter. ¿Sí? Una historia súper clásica que luego de ese primer enfrentamiento contra el Duende Verde, donde Norman Osborn pierde la memoria, van a venir una serie de aventuras en donde John Romita va a crear a 2 villanos muy icónicos, capaz no tan importantes, pero sí súper reconocibles, como son el Joker y Rhino, a lo largo de estos primeros números. Pero luego llegaría quizá la historia que va a inmortalizar a John Romita, no solamente porque es una de las más importantes de la historia del Trepamuro, sino también porque tiene una de las viñetas para mí top 5 de la historia del Hombre Araña y de la Sí. historia de los superhéroes en general. ¿Sí? Yo creo que muchas de las viñetas que están acá, pero sobre todo esa a la que ya hablaremos cuando lleguemos en esta parte de la historia, es probablemente de las más brillantes que eh, han estado alguna vez en el cómic y en las viñetas de El Hombre Araña, sin lugar a dudas. Lo que me llama mucha atención es que, como estuvimos hablando un poquito antes de iniciar el vivo, eh, que muchas de estas historias fueron de alguna forma adaptadas en Spider-Man Blue.
Es más, Claro. esa que estás diciendo vos, el primer capítulo de John Romita Sr., también el primer capítulo de Spider-Man Blue, así que parten Claro, igual. claro, justo lo hablamos en el episodio 2 de esta temporada y se abarcan muchas de esas historias primerizas de John Romita en la colección de Spider-Man. Es más, si uno termina Spider-Man Blue y quiere leer el cómic del que vamos a hablar hoy, es como que se continúan tranquilamente de una manera muy, muy sencilla. Así que es un Y trabajo fíjate que también está bueno realizar. el oro puro que es que cada capítulo te presentaba un villano, pero son villanos que después de 50, 60 años siguen en participación en el universo de Arácnido. O sea, en el Y en lapso de otros 1 o 2 años, universos y en claro, otras franquicias. se creó toda una mitología. Imagínate, Rino apareció en no sé cuántas películas a este punto. Rino creo que apareció encima en prácticamente todos los videojuegos del Hombre Araña que yo recuerde. Los primeros Ujú. niveles suelen ser contra Rino y se los Claro. derrota muy parecido en casi todos los juegos, pero Rino siempre aparece. Y Sí, creo que apareció en la serie de los 80, aparece en la serie de los 90, aparece en Espectacular, apareció en el sí. cine de una manera medio. Y Joker, por ejemplo, que lo nombraste recién, e incluso ya apareció en el UCM, ¿verdad? Claro, Joker aparece en el UCM. Bueno, y Rhino, sin ir más lejos, va a ser el villano de Kraven, el cazador de la Sí, sí, película que sí. se viene. Por Así eso, o que, sea, son villanos que dieron mucha tela para cortar en los años que vinieron. y sin desmerecer que son villanos muy queridos por el público. Por ejemplo, no son los mejores villanos de la historia, pero a mí si aparece Joker, como que me encanta. Quiero ver al Joker. Es un villano que por lo menos te sirve como carne de cañón para que arranque una historia, aunque sea. Son villanos queribles. A los fanáticos les gusta. Y fíjate que tantos villanos han venido con los años y seguimos recurriendo a Joker, a Rhino. Sí, incluso era un dúo muy recurrente en la serie de los 90. De eso me acuerdo mucho, sí. Pero bueno, desembocamos en abril de 1967 y tenemos que hablar de la historia de Spider-Man Nunca Más, Spider-Man No More. Particularmente, y me llamó mucho la atención que esta historia tenga lugar en el número 50 de Amazing Spider-Man. Prácticamente tuvo un evento que una colección como esta llega al número 50. Haciendo un paralelismo con otra colección exitosa de ese momento que era Los Cuatro Fantásticos, cuando llegan al número 50, que habrán llegado un año antes seguramente, eh, nada más y nada menos que Jack Kirby y Stan Lee hacen aparecer a Galactus y al Silver Surfer como un gran evento por llegar al número 50. Entonces yo creo que esto es como una suerte de gran evento también para el Hombre Araña. No solo la presentación de un gran villano, de un gran personaje que va a ser un adversario de ahora en adelante para el Trepamuros, sino también no sé si la presentación, porque es algo que ya estuvo presente a lo largo de toda la colección, pero sí como el, el gran desenlace de uno de los conflictos internos de Peter Parker, que va a ser eso de ser o no ser el Hombre Araña, de odiar ser el Hombre Araña, pero tener finalmente que hacer lo correcto. Esa dualidad que constantemente está apesadumbrando a nuestro personaje se ve acá de una manera perfecta, ¿sí? En este capítulo Claro. que ya te digo, me parece muy particular que sea en el número 50 que sucede esta historia, como una suerte de festejo por llegar a este número tan redondo, de la misma manera que ya lo hicieron, ya lo hizo por lo menos Stan Lee, en Los Cuatro Fantásticos trayendo a Galactus. Y creo que estaban prendidos fuegos todos en Marvel en este tiempo porque una tras otra son historias clásicas. Sí, es increíble. Qué momento para estar vivo, dirían. Te juro. O sea, y cómo rompieron todo completamente con estas historias que hasta el día de hoy siguen siendo grandes clásicos. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con Spider-Man, Amazing Spider-Man, perdón, número 50. ¿Querés Sí, contar vos esta parte, Nico? Y yo me encargo de contar entonces números 51 y 52, que van a ser dale. como los numeritos que continúen y que cierren este arco. Porque Ajá. tenemos que mencionar algo. Spider-Man No More es el título del primer número de este arco
que se completa con 3 hasta el número 52. Pero toda la resolución de la historia del Spider-Man No More sucede prácticamente en el número 50 y luego los otros dos de alguna manera cierran la historia. ¿Verdad, Nico? Claro. Bueno, arranco, si te Dale. parece. Entonces, la historia inicia cuando Spidey está en plena acción, porque está peleando contra unos maleantes que están robando una tienda. Entonces, ahí lo vemos a él peleando a full, viendo todas sus técnicas arácnidas, y los deja fuera de acción a los ladrones. Va directo al grano porque te muestra, digamos, la reacción de los dueños de la tienda, que es un matrimonio, que muestra como que ella está agradecida a la esposa, pero el hombre le dice, pará, mirá, ¿cómo sabemos que él no fue el que orquestó todo esto? Mirá si lo que dice Jameson es verdad, quizás él es una amenaza. Entonces, Spidey se va enojado porque dice como, mirá, yo estoy salvando a la gente y la gente de todas formas me tiene miedo. Y entonces él se pone a pensar un poco en cómo son los otros superhéroes, como los Cuatro Fantásticos o el Capitán América, y siente que todo el mundo los ama, pero que a él la gente le tiene miedo. Entonces él se va a su casa y en ese momento ya vivía con Harry Osborn. Y ahí le avisan que lo llamó la tía May y que está muy enferma, que tuvo, no sé, que tuvo un problema y que vaya a verla. Entonces él agarra su moto y se va a toda velocidad. Entonces ahí se encuentra con la señora Watson, con Anna Watson, y le dice que lo estuvo llamando, pero que no lo encontró en casa, pero que llamó al médico y que ya está estable la tía May. Es un poco gracioso porque, viniendo más de un cómic más moderno, esta tía May es como muy anciana. Es como muy anciana, muy frágil. Sí, y era una constante que ella recaiga con sus problemas de salud y Peter esté siempre preocupado por ella. También hay que recordar que, bueno, esto es 1967, Anna Watson le dice a Peter que esté cerca del teléfono, no había celulares, hoy en día sería seguramente distinto, aunque eso no quita que las preocupaciones y las responsabilidades de Peter como Spider-Man siempre hagan que él no pueda estar con sus seres queridos. Luego de eso, él se va a la universidad. Claro. Nos quedamos en... Claro que Ajá. Anna Watson le dice que él se quede como al pendiente del teléfono y él se Claro. va a la universidad. Lo que vemos mucho es como que Peter se reprocha mucho. La verdad que los diálogos son muy fuertes porque él dice algo así como, claro, yo no estoy nunca por la tía May, total, ¿qué le debo a la tía May si simplemente me crió como si fuese su hijo? Claro. Simplemente fue como una madre para mí, o sea, ¿qué le debo yo a ella? Bueno, después él está así como muy, muy mal de la cabeza con ese tema, está como muy cargado, y ahí se acuerda que él tenía un examen el otro día. Y él dice, no voy a poder estudiar, la verdad, con todo lo que pasó, con la tía May, con lo preocupado que estoy, no puedo estudiar. Entonces él se va el otro día a la universidad y tiene un examen. Y a él le va bastante mal en su examen, que era con el profesor Warren. Ojo al piojo, el Sí, profesor ahí lo veo. Warren va a ser importante, pero luego. Sí. Entonces, él habla incluso con el profesor Warren y el profesor Warren le dice, che, Peter, tus notas eran buenísimas, ahora están bajando, ¿qué pasa? Entonces Peter es como que se siente mal porque se siente como que todo en su vida personal le va mal. La gente no lo quiere como Spider-Man. Su tía está enferma y él no puede estar para su tía. En la facultad, en los estudios le va mal. Y aparte saliendo, Gwen Stacy lo invita a hacer algo más tarde. Y él le tiene que decir que no porque quiere estar para su tía y tiene que estudiar porque le va mal, o sea, en los exámenes. Entonces era como que todo mal, le va mal en su vida académica, en su vida familiar, en su vida personal, y él todo le echa la culpa a Spider-Man. O sea, él así cargado se va a su casa y prende la tele. Eso, me encanta porque todo esto es como muy, muy cotidiano, muy doméstico, algo que le podría pasar a cualquiera sacándolo de Spider-Man, ¿no? Claro, pero aún así, todo, después de la pelea contra los maleantes, todo esto que está narrando Nico ocurre en 2 páginas. Sí, sí, es Está como todo mucho, condensado en 2 páginas. es Ahora muy que de prende la 60. tele es una tercera página, pero después de la pelea de Spidey, que son las 3 páginas iniciales,
todo lo que está contando Nico están en 2 páginas porque es increíble el cómic cómo condensa un montón de viñetas, de información, de sucesos en un solo número. El número, cuando uno lo termina de leer, parece que leyó, no sé, una cantidad de cosas, pero es solo un número. Hoy en día, bueno, después de nuestro querido amigo Bendis, esto sería narrado en una saga de 6 números, solamente esta historia. Claro. Es muy de la época, digamos, por eso por ahí para las personas que no están tan acostumbradas a leer cómics, es como que arrancar por los cómics más clásicos por ahí no es tan recomendable. Claro, Eh, cuesta un poquito más la por toda narrativa la es carga completamente informativa. distinta, sí, es como mucha más información. Tampoco había tantos cómics como hay hoy en día que vos lees un montonazo. En esa época había menos oferta, entonces tampoco te molestaba tomarte una semana para leerte un cómic. La verdad era más Claro. normal. Bueno, entonces Peter así cargado, como estaba con la cabeza, llega a su casa, a su departamento y prende la tele. Ahí en la tele está Jameson, que es el editor del Daily Bugle, que está despotricando contra Spider-Man, diciendo que es una amenaza, diciendo que es un farsante, que se oculta, que por qué se pone máscara, que es un cobarde, que, o sea, lo estaba bardeando con todo. Y en un punto él incluso ofrece una recompensa de $1.000, imagínate en los 60, si ya es mucha plata ahora, imagínate en los 60, por cualquiera que ayude a desenmascarar a Spider-Man. Entonces es como que ahí En Peter, Argentina compras una provincia hoy en día con pero 1.000 dólares. olvídate. Es muy chistoso porque Peter dice, ¿qué? $1.000. Pero este tipo de, o sea, es como que ahí le cae la ficha que Jameson lo odia de verdad, digamos, no es que le estaba fingiendo, que lo odia en Claro. serio. Entonces él dice, pero ¿será posible que él esté equivocado o será que soy yo el equivocado? Y es como que él empieza a pensar, ¿no será que yo estoy loco por hacer lo que estoy haciendo? Otras personas con mis poderes harían otra cosa y yo vengo a hacer esto. Entonces como que entra en una crisis mal y ahí empieza a pensar en todo lo que en todo lo malo que le estuvo pasando en las últimas semanas. En este momento él ya salió de su departamento y está caminando por la calle en una noche de lluvia. Entra en un callejón y entonces ahí decide tirar su traje. Lo tira en un tacho de basura y deja atrás a Spider-Man, y decidiendo renunciar a Spider-Man para ser, entre comillas, una persona normal. Y ahí Claro. está la viñeta clave. La viñeta icónica, que es una viñeta de página completa, que la recordaremos mucho porque esta fue una parte central de la película Spider-Man 2. Ya vamos a hablar más adelante de las adaptaciones. Y es, bueno, una viñeta que no solamente fue recuperada varias veces como flashback recurrente en las colecciones del Hombre Araña, sino que también fue homenajeada en distintas portadas, en distintas imágenes, por un montón de personajes, no solo personajes del mundo arácnido, como, qué sé yo, Miles Morales, por ejemplo, sino también por otros héroes que por lo menos tienen una viñeta en donde rememoran esta gran historia del Hombre Araña. Bueno, a mí la verdad que esta viñeta me encanta, o sea, está muy bien dibujada, es muy lo de la época. Aparte, no solamente que él se saca, está todo perfecto, porque es como que él deja en el tacho de basura y hay todo basura por todos lados. Y es como que el Sí, tacho, el tacho de basura es la parte importante de la viñeta y se lo ve a Peter caminando en la lluvia atrás. Es como muy gráfico, es muy gráfico. Vos ves eso y el y traje tirado queda espectacular para el dibujo, es increíble. Seguramente todos los que están escuchando estamos describiendo una viñeta que ustedes vieron una sí, y otra vez sí. y es fácilmente recordable, ni siquiera tenemos que poner la imagen porque ustedes saben cuál es la viñeta y es increíble. Y bueno, y en la versión del 2004 de la película de Spider-Man 2, esto está calcado, Sí. literalmente está calcado. Bueno, siguiendo con la historia, la siguiente viñeta es de un chico que se está yendo al Daily Bugle a mostrarle para pedir hablar con Jameson. Y ahí le muestra el traje de Spider-Man. Entonces Jameson es como que se pone contento, lo toma como una victoria, llama a todos sus editores, se va a la televisión, es como que, digamos que se estaban agloriando con el cadáver, por así decirlo.
Eh, y esto hace que todo el mundo se entere. O sea, esto es noticia de toda la ciudad, como mínimo. Entonces el mensaje llega bien claro también a los bajos fondos de la ciudad de Nueva York. Ujú. Entonces empezamos a ver como una trama paralela en la que vemos cómo reaccionan los criminales con respecto a la noticia de que Spider-Man nunca más. Claro. Entonces ahí empezamos a seguir la figura de un hombre que en este momento él está como parche, digamos, Ujú. pero que rápidamente se revela de que en realidad él está disfrazado de un maleante cuando en realidad él se llama Foswell. Claro, Frederick Foswell, que es un Ajá. personaje, bueno, que fue importante en la colección por mucho tiempo porque él fue como el primer gran señor del crimen de Nueva York en las colecciones del Hombre Araña. Él Ujú, era el personaje conocido como el Gran Hombre o el Big Man y ujú. era la identidad de Foswell originalmente. Luego, cuando Spider-Man lo atrapa, él, bueno, que cae preso y cuando es liberado, Jameson le da una segunda oportunidad y lo vuelve a contratar como Sí, periodista, lo eso contrata como periodista. es re Entonces, loco, ¿viste? Pensarlo, digamos. claro, y ahora él es, bueno, un respetado, ponele, periodista que se encarga de analizar todo el tema del crimen y demás, pero él toma esta identidad de Patch, para ir de alguna manera investigando qué es lo que sucede. Y él ve cómo todo el bajo mundo, el AMPA, se comienza de alguna manera a organizar. Está como todo muy, muy raro. Hay un clima bastante particular dentro de lo que es el mundo de la mafia y todo gracias a que hay una figura que en primera instancia vemos de espalda que está comenzando a mover sus piezas. No sé si ya querés que mencionemos quién es esta Es que figura o... lo que pasa es lo que sigue, digamos, te muestran esa viñeta que está muy buena, donde tenemos Mm. una persona muy corpulenta, de espalda, que está hablando con Foswell, y la verdad que ahí le ponen un sobrenombre que es como el jefe, o sea, en español sería el jefe de la mafia, es Claro, eso, el Kingpin, y en inglés tal es cual. el Kingpin, o sea, tenemos la aparición de uno de los personajes, uno de los mejores villanos de Marvel, a mí me encanta por lo menos. Sí, sí, sí. Y es muy bueno que hayan de alguna manera creado a un nuevo gran antagonista de Spider-Man que va más allá de todo lo que son los supervillanos clásicos que estaban construyendo, con trajes, con poderes y cosas por el estilo. Este es un villano que es literalmente un mafioso, un líder de la mafia, que encima tiene una fuerza casi sobrehumana, sí que engaña a todos porque por su tamaño parece que será lento, que como se ve robusto, uno podría pensar que es lento, que no tiene fuerza, que es muy débil, pero en realidad es todo lo opuesto. Él dice que son 150 kilos de puro músculo. Encima es alto el tipo, es un bicho gigante Es que va a inteligente, estar, tiene plata, es físicamente una amenaza. O claro, sea, es un villano muy interesante. claro, Aparte, tal yo, cual, yo porque soy un gran encima... fan aparte de toda esta faceta urbana del universo Marvel aparte. Y me Y yo parece creo que que también Spider-Man se mueve siempre mejor en este tipo de historias donde hay guerras de mafias y demás que en otro tipo de historias como un poco más cósmicas. Acá lo sí. que vemos es que Kingpin en esta trama paralela comienza a mover sus fichas porque él va a poner a todas las bandas de Nueva York bajo su mando, ¿sí? Porque él es Ujú. como el gran rey que viene a tomar su trono, podríamos decir. Las últimas veces que quisieron hacer eso, bueno, eran personajes como el Gran Hombre, que ya mencionamos, o el... Creo que había uno que se llamaba el Rey del Crimen, algo así que aparece alrededor del Amazing 20, 25, pero son personajes que fueron derrotados fácilmente. Acá Kingpin es como que viene a tomar las riendas de toda la mafia y se nota un personaje primero sumamente calculador, Sí. muy cruel, ¿sí? Eso también se lo ve completamente cruel y que encima tiene un aspecto que, bueno, es un tipo gordo, grandote, pelado, no tiene ningún traje como de supervillano y eso también puede llamar la atención porque
en primera instancia no parecería ser una gran amenaza para Spider-Man, como finalmente va a terminar siendo. Pero bueno, mientras que sucede en la trama de Peter. Bueno, él ahí se encuentra con Gwen Stacy y queda, o sea, es muy graciosa la interacción porque en este tipo de conversaciones nos dejan ver lo que está pensando Gwen también. Y es como que ellos hablan y Gwen es como que siempre se la deja picando, pero Peter nunca agarra. Es como él no se tiene fe a sí mismo, él siempre piensa, ah, claro, porque a ella le gustan otro tipo de hombres. Y Gwen le dice, bueno, si vos lo decís, es como que ella no hace el trabajo por él, pero ella está mostrando que está interesada por él. Pero lo que es gracioso es como que Peter no agarra una. Tal cual. Entonces, nos muestran cómo Peter, cómo sería su vida, digamos, sin Spider-Man. Y si bien son un par de viñetas nada más, un par de páginas, vemos a un Peter mucho más feliz, de alguna forma. Eh, Él estudia, se va a ver la tía May. eh, digamos como que su vida empieza a mejorar un poco. Eh, lo que sí, y esto me gustó mucho, porque es muy realista, es como que si vos te asentás un tiempo de tu vida, por así decirlo, es verdad, queda un hueco, pero eso queda por poco tiempo. Porque es como que la gente o sea, eso sí, eso se arregla solo, quiero decir. Por ejemplo, eh, él sentía que estaba muy ausente para la tía May. Y después cuando él tiene tiempo de verla a la tía May, se va a verla y ella está yéndose al cine. Va, me siento mejor. Es como que él siente que no lo necesitan. O Claro, le... eso me pareció también muy particular, porque la tía May le dice que se va a ir al cine, que se siente bien, lo mismo Sí. Gwen, parece que va a salir con Harry esa noche, entonces, Ajá. pero al final yo dejé de ser Spider-Man para estar con esta gente y ellos no me necesitan. Es como Claro, la reflexión de él. y eso me pareció muy realista porque la vida es literalmente así. Es como que vos le dejás hablar a tus amigos y no es que van a estar llorando en la cama esperándote. Siguen con su vida, digamos. Y eso Claro, me gustó mucho. Bueno, la cosa es que Peter está andando con su moto y de repente ve que hay unos bandidos atacando a un señor, como un portero parece o algo así, en en una en una terraza. terraza, sí. Es como que él duda un poco, pero se va y lo salva. Y cuando lo mira, la verdad que es un hombre muy parecido al tío Ben. Y él empieza ya a tener una reflexión o sea, porque es como que él queda así pensando en lo que pasó y después se va al muelle y ahí se queda reflexionando y piensa, o sea, es porque él estaba como muy indeciso de hice bien en salvarlo, dije que no lo iba a hacer más y lo volví a hacer. Entonces él dijo, ¿cuándo fue la última vez que tuve este tipo de encrucijada moral, por así decirlo? Y ahí se acuerda de todo lo que es el Amazing Fantasy 15 con la muerte del tío Ben. Y está Cuando muy deja bueno, escapar al ladrón. exacto, cuando no salva al ladrón y después termina siendo que ese ladrón mata a su tío. Y me encanta porque son como unas 10 viñetas que son de otro color y vos, eh, nada, me gustó mucho la forma en que lo describen, digamos, a esto. Y a mí por lo menos, como le conté a Mati también más temprano, es que me hizo acordar un poquito a un capítulo de Spectacular, que es el 11 según Mati, El de la 11 sí, de la primera temporada, sí. porque en esa serie todavía no habían contado toda esa historia de origen de Spider-Man y lo cuentan todo junto, así en un capítulo donde Peter estaba teniendo problemas morales otra vez y lo hacen en blanco y negro. Entonces me gustó mucho porque es como, nada, lo vi como muy similar a la forma en que cuentan este flashback. Claro, usa Eh, como el mismo recurso. Acá en vez sí, de blanco y negro es como un tono amarillo, unos tonos amarillos tirando a sepia, ¿verdad? Cuando sí, él está sí, en el muelle recordando todo esto y ahí, bueno, viene como una viñeta un poquito más triunfal donde él decide que sí, que va a volver a ser finalmente el hombre araña. claro. Y después sigue la trama, sigue con la trama de mafias porque nos Claro. muestra que este Foswell es como que él quiere volver a tomar el poder de la mafia de Nueva York y Ujú. tiene como un encontronazo con Kingpin en el que Kingpin le deja en claro de que el que manda es él. Claro, y además muestra uno de los artilugios como del Kingpin que tiene una suerte de rayo desintegrador en su
en su bastón. O sea, aparte Sí, de que es un tipo sumamente calculador, un tipo muy poderoso, muy rápido, que tiene dinero y todo esto, encima tiene esta arma completamente letal. O sea, es un villano a temer. y es todo el primer capítulo en el que aparece, imagínate. Sí, esta es la primera aparición, por cierto, del Kingpin. ¿Sí? O sea, aparte de haber creado a Rhino y haber creado a Joker, la dupla de Stan Lee y John Romita Sr. también crean al Kingpin, que muchos probablemente hoy en día lo asocien más con Daredevil, porque Claro. después de la etapa de Frank Miller creo que está mucho más cerca de ser el gran némesis de Daredevil que de Peter Parker, pero Ujú. recordemos que arrancó acá el Kingpin y por mucho tiempo fue uno de los grandes villanos del Hombre Araña. ¿Sí? Incluso pocos capítulos después va a tener que ver con una famosa saga de La Tablilla, que también fue adaptada en la serie de los 90, pero va a ser el Kingpin uno de los principales villanos a partir de ahora. Y una de las principales creaciones también de John Romita Sr. Ajá. Bueno, y después vemos o sea, vemos como Peter escala el edificio del Daily Bugle y se roba el traje de Spider-Man. Entonces lo vemos a Jameson entrando a su oficina viendo que el traje no está. O sea, que es muy gracioso porque Peter está como sentado en su escritorio con el traje puesto y así él decide que va a volver a ser Spider-Man. Claro, y ya se pone el traje y termina como de una manera más cómica, más Triunfal, sí, más como... triunfal. Fíjate sí. que este cómic nos hizo pasar por todas las emociones de Peter, desde lo más dramático y lo más, sí, dramático podríamos decir, cuando él está sintiendo que no está haciendo lo correcto por su familia, sus seres queridos, y que la gente encima lo odia como Spider-Man, y luego lo vemos como más reflexivo, y ahora lo vemos triunfal. Pasa por muchos Estados de aspectos del ánimo, sí. personaje. Es muy interesante, la verdad. Y esta última página del número 50 está también calcado en la película de Spider-Man 2 de Sam Raimi, que realmente lo que toma es esta historia y la eleva, creo, porque lo consigue que se vuelva mucho más icónica y mucho más conocida también para gente bueno, más contemporánea, por más que la película tiene, bueno, ahora en 2024 cumple 20 años. Claro, la vuelve, digamos, más mainstream, por así decirlo. Claro, la vuelve más mainstream, apartado de solo el público comiquero. Y bueno, ahí con esa viñeta termina el número 50, que es el mítico número de Spider-Man No More, pero hay que mencionar que este arco, bueno, como fue contando Nico, queda como en el aire, ¿sí? Porque esta llegada del Kingpin como nuevo jefe de la mafia sigue generando como distintos conflictos que van a desarrollarse todavía en el número 51 y en el 52. Y les voy a contar rapidito porque realmente hay mucha más pelea que acción y que otras cosas en estos números, pero son bastante interesantes. Prácticamente nos cuenta que eh, a lo largo de los días que siguen, prácticamente Kingpin está usando a sus mafiosos para que comiencen a seguir haciendo sus planes. Los está como probando. Hay un grupo que va a ser el grupo de Task. No me acuerdo si Task era uno de los personajes que aparecía o Tark, algo así, que Mm. aparecía en la serie de Daredevil de Netflix. Pero Uf. Ah, hay sí. un Tark. Se escribe, ¿puede ser? Exacto, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, a Sí. este lo manda a robar gasolineras y entonces estos mafiosos le dicen, Kingpin, pero no era que iba a venir lo más grande y no, el Kingpin le dice, mira, hermano, yo te estoy probando a ver cómo funcionan, así que van y roban las gasolineras. No da que justo Spider-Man llega y los detiene cuando están robando y estos se sorprenden porque se suponía que Spider-Man había muerto, que ya no estaba, que había abandonado su rol. Entonces estos vuelven hacia la guarida del Kingpin, pero obviamente Peter les había lanzado su rastreador arácnido para poder localizarlos. Al mismo tiempo, en el Daily Bugle comienza a publicar cosas acerca de la ola de crímenes que está habiendo en Nueva York y esto el Kingpin lo ve como una suerte de amenaza
y manda a llamar a Jameson y quiere callarlo. Quiere decirle, mira, yo soy el Kingpin, mira, yo necesito que vos dejes de publicar esto. ¿Sí? Y obviamente Jameson es un tipo súper pesado, súper soberbio y orgulloso, y además muy honesto, pese a todo lo que hemos visto. Como periodista suele ser muy buen periodista en sí mismo, aparte de No es ser una corrupto, máquina. digamos. Claro, no es corrupto. Entonces él no Igual, se muy Frank deja. Miller todo lo que estás contando, ¿eh? Sí, ¿viste? Tal cual. Él no se deja de alguna manera comprar y entonces, bueno, lo va a capturar también a Jameson, lo va a secuestrar. A todo esto ya libera a Foswell porque cree que toda la experiencia que tiene Foswell le puede generar como algún tipo de ayuda siempre y cuando Foswell sepa que él no está al mando. Y Foswell ve la fuerza y el poder del Kingpin y dice que, bueno, sí, va a estar ahí, pero no va a ser el jefe va a ser el Kingpin. A todo esto llega Peter, llega Spider-Man a enfrentarse bueno, a Torque y a todos los mafiosos y obviamente al Kingpin y bueno, derrota a la mayoría de los vasallos del Kingpin, pero no puede con él. ¿Por qué? Porque comete el mismo error que todos. Piensan que va a ser un hombre lento y no va a ser fuerte y lo termina sorprendiendo. Además que tiene en uno de los adornos que tiene acá en su corbatín una suerte de botón en el que emana un gas que deja dormido al hombre araña. Entonces, dormido el hombre araña y Jameson los manda a una cámara donde está una cámara completamente cerrada, donde comienza a caer agua y se supone que los dos van a morir ahogados y juntos. ¿Sí? O sea, Jameson y Spider-Man atados el uno con el otro. Y Jameson quejándose, dale araña, despiértate, haz algo útil alguna vez en tu vida y cosas así. Hasta que Peter se levanta, logra de alguna manera zafarse de las cadenas que tenía. Porque eran unas cadenas como incorporadas a una silla, algo parecido a eso. Y luego hace como una suerte de truco con su telaraña para que armar una suerte de capullo en el que los dos se salvan, tanto Peter como Jameson. Entonces abren la puerta a los mafiosos, los esbirros del Kingpin, y ven este capullo y sale Peter y los derrota fácilmente y luego libera a Jameson. Lo que sí, Jameson está como muy... ¿cómo decirlo? Está como muy traumado de todo lo que pasaba. Tiene frío, no se mueve. Peter le dice, dale, mueve. Spider-Man le dice, muévete, escapa de aquí. Y él como que está muy desorientado hasta que Spider-Man finalmente lo que tiene que hacer es decir, bueno, termino con ellos y después voy a ir contigo. O, no tengo ningún problema, como que lo amenaza. Y eso hace que Jameson se despierte y diga, ah, viste, yo sabía que vos eras una amenaza. Y ahí sí sale corriendo, ¿verdad? Pero luego se golpea con algo que ve en el camino y queda como desmayado. Al mismo tiempo vemos que Foswell está realmente preocupado por Jameson. Él volvió finalmente a su vida criminal, pero tiene como una preocupación por su jefe. Piensa que, es más, el Kingpin le dice que ya los mató a los dos, que se quede tranquilo. Y entonces Foswell dice, bueno, yo hago de todo, pero no soy un asesino. Y como que Kingpin comienza también ya a desconfiar de Foswell. O sea, todo mal por todos lados, hasta que viene el momento de la pelea final de Spider-Man contra Kingpin. Y la batalla es bastante potente entre los dos. O sea, Kingpin se nota que está bastante a la altura del Hombre Araña, pero como Kingpin intuye que si salió Spider-Man también se liberó Jameson, tiene miedo, no tiene miedo, tiene la precaución de que quizá la policía esté en camino. Entonces abre como una suerte de puerta secreta que tiene una suerte de elevador y se escapa por ahí. O sea, él se escapa diciendo, no voy a derrotarte hoy, pero voy a seguir haciendo planes, como todo villano que se preste, pero como que a Spider-Man le llama la atención que sin estar derrotado al 100%, él escape, porque dice, todavía él la pelea, es raro que él huya, pero bueno, la puerta por la que él sale tiene una trampa y tiene una suerte de explosivo que si Peter no fuera una persona sumamente poderosa, seguramente lo hubiese matado también. Así que vemos que el Kingpin se escapa, y en ese momento viene una escena bastante importante, bastante interesante, en la que Foswell está huyendo también del lugar
y se encuentra con Jameson. Jameson se encuentra a la merced de dos criminales que lo están por matar y Foswell aparece y decide proteger a Jameson porque dice que es la única persona que confió en él en todo este tiempo después de que él fue un criminal. Y entonces lo que hace es dar su vida para salvar a Foswell, para salvar a Jameson. Es decir, Foswell se sacrifica, muere y ahí aparece Spider-Man, logra derrotar a estos mafiosos que estaban queriendo matar a Jameson y ve cómo, Foswell muere. ¿Sí? Todo eso en 2 números súper vertiginosos. Toda la acción que no tuvo el número 50 los tienen estos 2 números, que bueno, es intercalada por pequeñas escenas de la vida cotidiana de Gwen, de Flash, que vuelve de la guerra y es recibido como un héroe por sus compañeros, pero todos dicen que hace mucho no ven a Peter. Así como que Peter Parker está prácticamente ausente de estos 2 números, que son pura acción. Y bueno, una vez que termina la historia, Jameson dice que va a escribir sobre esto y sobre el heroísmo de Foswell, y también va a escribir obviamente sobre Kingpin y sobre la amenaza que es Spider-Man, porque no se quita de la mente que le dijo que él era realmente una amenaza y que lo iba como a lastimar también. Entonces eso no cambió, digamos. Le dice, pero yo te salvé la vida, y él dice, no, vos te salvaste a vos y bueno, y yo fui, te tenías que salvar, me salvaste a mí también, algo así. O sea, como que no acepta que Spider-Man finalmente es un héroe, pero está muy bueno porque encima tiene el sacrificio de este personaje, que ya les digo que era un personaje muy secundario que toma algo de protagonismo cuando se descubre que él era el verdadero Big Man, el gran hombre, que era como el gran señor del crimen que aparece al principio de la colección. Y ahora, ya arrepentido, termina muriendo en brazos de Jameson después de salvarlo. Como dato de color, en la etapa de el señor Nick Spencer a cargo de los guiones de Spider-Man, que creo que se encargó desde el 2018 hasta el 2021 más o menos, en los primeros arcos hace regresar al hijo de Foswell, ¿sí? Que quiere vengarse de Jameson, nada más y nada. Y de Jameson y del Hombre Araña. Sí, pero es como que Foswell no había sido mencionado quizás nunca más, y Nick Spencer como que lo trae, por lo menos trae la historia esta del sacrificio de Foswell nuevamente a la colección. Así que 50 años después. Sí, bastante tiempo después. Pero bueno, así termina este arco que comienza con la historia de Nunca Más, pero que luego sigue con una historia bastante vertiginosa, con el primer enfrentamiento entre Spider-Man y el Kingpin. Claro, es como que cierra. Es como que el 50 tiene todo el arco de No More, porque ahí donde pasan todas las reflexiones, pero las consecuencias se terminan de explorar hasta el 52, eso me parece. Exactamente. Además, vemos lo importante que es Spider-Man dentro de, o por lo menos el accionar de Spider-Man en la ciudad de Nueva York, porque cuando su presencia deja de notarse, es que comienzan a organizarse todas las mafias. Y eso le da la posibilidad al Kingpin de tomar el trono. Es muy importante. Es más, si no recuerdo mal, si no era en el 51, fue en el 50, Kingpin manda a los criminales a que cometan distintos crímenes así muy random por la ciudad, y bueno, y ellos le dicen, bueno, han capturado a tal y a tal, no, pero no importa, esto me sirvió para ver que realmente Spider-Man no aparece por ningún lado. Eso entonces es del 50. Eso pasa en el 50, sí. Claro, fíjense cómo es la mente del Kingpin, que no le importa sacrificar a alguno de sus criminales para poder estar seguro, claro, de sus esbirros, para estar seguro de que Spider-Man ya no está supuestamente funcionando en la ciudad. Sí. Y lo importante que es el rol de él, muy, muy interesante. Porque recordemos que Spider-Man tiene como un territorio mucho más amplio que otros héroes, por lo menos en la ciudad de Nueva York, porque Daredevil solo se ocupa del territorio de Hell's Kitchen y no va por toda la ciudad. Es Spider-Man el héroe de la ciudad en sí. Sí.
La verdad que me gustó, o sea, me gustó mucho la historia. Esta relectura me vino muy bien. Siempre teniendo en cuenta los matices de lo que es leer un cómic de la década de los 60, pero me parece que está muy bueno. Está muy bueno y más con esto que es la primera aparición de Kingpin, me parece excelente. Sobre todo porque pronto vamos a empezar a ver más cosas de Kingpin. Entonces, a los que sean fan de Kingpin, me parece que es una historia interesante para pegarle una ojeada. Tal cual, porque presentan prácticamente lo que va a ser el personaje de acá en adelante. Un tipo Sí, poderoso, un tipo desconfiado, un tipo que tiene todo completamente calculado y que no se echa atrás pese a que ve a personajes con poderes como el Hombre Araña y él lo mismo le hace frente sin ningún problema. Eh, Ahora nosotros estamos grabando esto el día 4 de enero de 2024. En 5 días, el 9 de enero, estrena la serie Echo en Disney Plus y ahí vamos a ver nuevamente al Kingpin en acción dentro del UCM porque va a ser uno de los grandes antagonistas y personajes principales de la serie. Que por cierto la serie creo que se estrena todo junto al mismo día, así que va a ser bastante interesante de verla. sí, la verdad que sí. Aparte, lo que me gustó de este cómic es que el Kingpin está con la ropa que, por lo menos yo más le conozco, que es en la serie de los 90, que es el saco blanco. Claro, con el saquito blanco, que es como el traje icónico de él. Sí, Es el traje más icónico. Sí, sí, pero en sí. la serie de Daredevil de Netflix, que es donde yo más lo vi a Kingpin en live action, digamos, eh, tarda Usa el muchísimo. saco blanco, ¿eh? Usa el Sí, saco blanco. usa, pero tarda mucho en usarlo, ¿viste? Casi siempre andaba de trajes negros. Claro. Es como que nos hicieron rogar para darte ese easter egg. Y Y después, después en la serie de Hawkeye usa un traje que con una suerte de camisa hawaiana, algo así, que sí, usa en una historia, en una novelita gráfica que se llama Negocios de Familia. O sea, no usa el traje clásico clásico, pero creo que en Echo vamos a tener de vuelta ese traje más icónico de el de señor Kingpin, sí. Kingpin. Y Sí. usa un traje muy parecido, la versión de Kingpin de la película de Daredevil del 2003. Usa un traje Ah, así tienes blanco. razón. Siempre me olvido de esa, pero está buena. Está bueno. El Existió, Kingpin de esa película está muy bueno. sí, existió la película. Con Ben Affleck. Sí, sí, exactamente, ¿Se esa misma. acuerdan de Ben Affleck? ¿Qué onda? Pero bueno, acá dentro de nuestro cronograma de grabación tenemos que hablar de las ediciones que ha tenido o que se pueden conseguir de este cómic, por lo menos acá en Argentina. ¿Cuáles son esas ediciones, Nico? Bueno, después de una pequeña investigación, Uf, pudimos encontrar, sí, dos nada más, solo dos, que es dos la, ediciones acá en Argentina. claro, que es la de Spider-Man, la del tomo número 6 de la etapa clásica de la colección de Salvat, o sea que estamos hablando de la extensión que trae los números Amazing Spider-Man del 44 al 50, o sea que no incluye ni el 51 ni el 52 que acabamos de repasar. Claro, es muy loco porque, es más, el título de este tomo de Salvat es El asombroso Spider-Man, Spider-Man Nunca Más, o sea, incluso la tapa del tomo es la historia de Nunca Más, pero no completa, no termina el arco, o sea, lo deja en un final así muy, Muy muy abierto, cortado. sí. Sí, sí, muy abierto y finalmente no está todo el arco y eso la verdad que no me gusta porque es la historia como que te promociona el tomo, ¿sí? Es más, cuando yo leí la historia por primera vez, me pareció como que faltaba algo porque en la película de Spider-Man 2, que estamos a punto de hablar seguramente, en un punto Jameson dice algo así como, es como que él se arrepiente, dice, quizás yo me equivoqué con Spider-Man. Es como cuando empieza a ver que todo se va al traste, digamos, y que Spider-Man realmente era un héroe, es como que él se empieza a tener, digamos, ¿cómo se dice? Se empieza a arrepentir Claro, un de la forma. arrepentimiento, sí, sí. Tiene un arrepentimiento. Y ahí es como que Peter se roba el traje y él dice, este Spider-Man, empieza como a gritar como un loco, pero acá eso no llegó a pasar. O No, no, sea, no. No, hasta el final Jameson sigue igual. sí, a mí me faltó un poco de eso, digamos, como que Jameson vea que la verdad que Spider-Man era un héroe.
Acá eso no Claro, se ve en este porque cómic. no se ve porque encima él incluso comienza a analizar la ola de crímenes, pero en ningún momento relaciona la idea de que Spider-Man ya no está con que haya una ola de crímenes en Nueva York. ¿Sí? Bueno, otro tomo que se publicó acá en Argentina, que incluye esta historia, y esta vez sí de forma completa, es el tomo de la colección la Biblioteca de la Historieta de Clarín, ¿sí? Que son unos tomos con tamaño similar a un manga, ¿no? Son un poco Claro, más son chicos que chiquitos. un cómic normal. Y ese tomo que es de la segunda parte de esa colección, porque la primera incluye de superhéroes solo a Superman y Batman, y la segunda parte de esa colección incluye ya a Hulk, los X-Men, entre otros más. Y bueno, el tomo relacionado con Spider-Man es el tomo 2 de esa segunda parte de la colección de la Biblioteca de la Historieta Clarín, algo así se llama. Googleenlo porque es muy fácil de conseguir ese tomo en distintos saldos, sobre todo si están en lugares como Buenos Aires y Rosario, seguro se Claro. consigue mucho más. Pero ese sí incluye toda la historia completa, del número 50 al 52, ¿sí? Y obviamente también se consiguen en Argentina, pero bueno, no se publican acá. Son Los Marvel Gold, los sí. Marvel Bueno, Golds, que sí, incluyen prácticamente toda esa etapa, completamente. completa, sí. Sí, a mí lo que Eh, me resulta muy extraño es que, por ejemplo, Salvat también sacó una colección que era la colección definitiva, pero solo de Spider-Man. Incluye en el tomo 2 un tomo que se llama Días de Gloria, donde arranca el arco de John Romita y termina hasta el número 46. Y uno podría decir, bueno, la colección de las historias definitivas del Hombre Araña va a estar nunca más, que es como una de las grandes historias, y no aparece ese tomo. Tranquilamente pudieron haber hecho un tomo del 47 al 52, o sea, abarcar esas historias, ajá, pero no lo hacen. Así que salvad mal ahí porque sí, no no puede se haber una entiende, colección definitiva del Hombre Araña sin nunca más. Me claro. parece que está Pero aparte, fallando. sí repitieron historias. Por ejemplo, Isla Araña salen las dos. ¿Por qué no hacer lo mismo? Claro, hay muchas repetidas, ¿eh? Por Sí. ejemplo, Toda la la, etapa de la Straczynski. cacería de Kraven también. Sí, también, ¿viste? Es como que Eh, repiten. y No el se inicio entiende. de la etapa de Straczynski también. Sí, Y voy a decir, un montón se repiten. Y con la roja, la colección roja, también se repiten, porque la historia de la colección roja es la historia de Feliz Cumpleaños, que también aparece en la colección de El Hombre Araña. Por eso, no todo, y yo entiendo que por ahí se repitan si nunca más es una historia muy importante para el universo Marvel en general y también para Spider-Man. Entonces, si alguien no hizo la otra colección, bueno, hace la del Hombre Araña, está bien, pero me resulta raro poner, si vos solo haces la del Hombre Araña, no vas a tener la historia de Spider-Man No More, y me parece flojo. Y creo ah, que ah, OVNI, cuando tenía en su los poder derechos. Sí, los derechos de Marvel, no sacó muchas historias del Hombre Araña, sacó la muerte de los Stacy, por sí. ejemplo, entre otras, pero no sacó No More. Sí, ¿Sabes qué lástima. estoy mirando? Estaba mirando el número que dijiste, el de la Biblioteca Clarín. Sí. Estoy mirando que se publicó en septiembre de 2006, o sea, tiene 18 años el tomo. Pero se Puede ser, consigue todavía, ¿eh? Se sí se consigue. consigue por ahí, pero y aparte lo que estoy mirando es que tiene, escuchá, Amazing Fantasy 15, tiene Amazing Spider-Man 39, que creo que es la historia del Duende Verde que dijiste vos. La del Duende Verde, exactamente. Sí. Después tiene Amazing Spider-Man del 50 al 52, o sea, el arquito de No More completo. Después tiene Spider-Man 6 y 7 de Todd McFarlane. Salta ahí. Claro, que es el Spider-Man contra el Ma- Hobgoblin. Máscara se llama el Sí, sí, cómic. sí. Es un cómic con el Hobgoblin y con el Ghost Rider. O sea, noventerismo puro. Después salta al 2000 con un cómic que se llama De los ricos a los pobres, que es de Gregory Wright y Joe Bennett. Esa ni idea. Claro, es como ese es el más desconocidito de todos. Y ese tomo también incluye el número especial de las Torres Gemelas. Ajá, sí, acá veo que tiene el Amazing Spider-Man 36 de Straczynski. Y John Y Romita. también tiene otro que se llama Spider-Man número 20 de agosto del 2000 de Paul Jenkins y Mark Buckingham.
la mejor medicina. O sea, es un cómic que es una ensalada, pero la verdad que se ve interesante para si alguien quiere tener, digamos, así como un popurrí de historias de Spider-Man, es una muy buena elección, me parece. Un pantallazo general, sí. Y bueno, justamente yo tenía ese tomo y ahí fue la primera vez que leí esta No, bueno. historia. Viste que vos me decías, al principio del programa te pregunté cuándo fue la primera vez que vos leíste la historia. Yo la leí allá cuando me compré el tomo. Después no sé en dónde quedó ese tomo. Entre prestar cómics, mudanzas y demás. No. Vos sabés que lo estuve buscando esta semana particularmente para volver a leer esta historia y no lo encuentro. No lo encontré. Así que terminé leyendo el 51 y el 52 digital, señores, porque no lo tenía. Y bueno, ahora es momento de hablar de adaptaciones. Sí, Sí. hay una de las adaptaciones, quizá la más importante que ha tenido este cómic, es la que mencionamos ya varias veces en el programa, y es Spider-Man 2. Pero antes quiero hacer una pequeña mención a una serie animada que ha tomado también parte de esta trama, no toda, pero sí parte de esta trama, que es la serie animada de los años 90. ¿En qué capítulo podemos ver una suerte de adaptación de este cómic? En el capítulo 4, que es la entrada de Electro, la entrada de Misterio, la primera aparición de Misterio en esta serie. Obviamente el capítulo no va de contarnos todo lo que vimos en Spider-Man No More en el cómic, pero sí hay pequeños destellos. Por ejemplo, cuando Misterio aparece, hace creer que el Hombre Araña es un ladrón, ¿sí? Y eso obviamente le da la razón a Jameson, y Jameson comienza a llamar a Misterio como un verdadero héroe y a Spider-Man no. Luego Misterio se enfrenta con Spider-Man y en este enfrentamiento Spider-Man sale como derrotado y está como cansado de esto. Al mismo tiempo se entera que por culpa de toda esta historia con Spider-Man no puede salir con Mary Jane, es como que va por otro lado, o sea, más por lo amoroso, pero no puede cumplir con Mary Jane y encima todo el mundo lo odia y demás, y encima están llamando a este farsante de Misterio como verdadero héroe, entonces decide dejar de ser Spider-Man. Pero no dura mucho esta decisión, porque rápidamente Peter Parker es llamado por una policía, la agente Lee, que está pensando acerca de que Misterio realmente no es quien dice ser y que están inculpando al Hombre Araña, ¿sí? Y entonces le dice, no, señora, no sé, no me importa, yo solo le sacaba fotos al Hombre Araña, y la oficial le dice que bueno, que piense y haga lo correcto. Y entonces esto vuelve a detonar en Peter Parker el recuerdo del momento que él tenía que haber hecho lo correcto y tiene el flashback de la muerte del tío Ben. Esto pasa, Sí. ya les digo, en el capítulo 4 de la serie de los 90, que hoy en día pueden verla, si tienen Disney Plus, está ahí completita para que la vean. ¿Sí? Está en el capítulo 4 y luego de esta pequeña reflexión él vuelve a ponerse el traje y derrota a Misterio demostrando que era un farsante. Pero bueno, hay muchos elementos de la historia Nunca Más que están acá, por ejemplo, el hecho de que él no pueda cumplir con su vida, por lo menos amorosa, y el hecho de que, bueno, abandone el traje y que vuelva a tenerlo una vez que recuerde todo lo que vivió con el tío Ben. Pero no copien la viñeta así como No, hizo. todo tira en su habitación nomás, es más, baja luego por las escaleras y dice, hola mundo, adiós Spider-Man, como una frase de ese capítulo. Pero nunca llegamos a ver ni inclusive que se desarrolle eso, porque después de dejar el traje, al toque es que llega la oficial a su casa y bueno, y sucede el desenlace de la historia. Y después tenemos, obviamente, Spider-Man 2 de Sam Raimi, estrenada en el año 2004. Para mí, probablemente, si no ponemos en tela de juicio las películas animadas de Spider-Verse, Spider-Man 2 es la mejor película del Hombre Araña. Sí, a Hoy la en día fecha. jugando a pulseada con Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Pero Sí. para mí es De por lo Peter menos, Parker seguro. sí, live action y película de Peter Parker es la mejor. Sí. Spider-Man 2. Y bueno, ¿cómo esta película adapta, Nico, a esta historia de Nunca Más? La verdad que esta particular, o sea, este es el tipo de adaptación que me gusta a mí, porque no es que es un relato
a mí me parece que los cómics no se pueden adaptar como los libros, que vos tranquilamente podés hacer una adaptación muy fiel, hacerla escena a escena. Lo que me gusta de esta película es que toma elementos. Eso es lo que hay que hacer, porque en general este tipo de películas ya tienen una especie de continuidad. Entonces lo que hace es toma elementos, un montón de elementos, y la reinterpreta. Y eso es lo que vemos acá. Vemos un montón de cosas en común. Vemos a Jameson atacándolo, Peter con líos amorosos, eh, Y Peter con que no... la parte de la universidad también es calcada. Cuando el profesor Warren le dice, mirá, estás bajando tus estudios, es muy similar a lo que en la película pasa, pero con el profesor, eh, con el El doctor, lagarto. el lagarto, doctor Connors, ahí está, Eso, el el doctor doctor Connors. Connors. Sí. Eh, bueno, y también vemos que Peter no llega con la plata, que tiene problemas para pagar la renta, el alquiler, digamos. O sea, vemos muchas cosas como Jameson pone como trofeo el traje, después la viñeta en el callejón. O sea, a mí la verdad que este tipo de adaptaciones son las que me gustan, son las que me parece que son buenas. Eh, Claro, y lo del callejón ya lo mencionamos hoy, pero está sumamente calcado, está sí, pasado. La viñeta hasta la toma, todo todo está es bien, los igual, todo. colores. El ángulo es igual, el basurero está Sí, en el mismo lugar. Eh, sí, me encanta. Y un cambio bastante particular es que no es un niño el que le lleva el traje a Jameson, creo que era un señor, un hombre de la calle, ¿no? un indigente, Un sí, indigente. sí. Sí, 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 ese sí es un cambio, pero lo otro, Claro, por lo, eso te digo, es como que toma elementos, no es así tal cual, eh, pero el espíritu del cómic está ahí, está ahí. sí, y eso Eh, está, la verdad, muy bueno. Y creo que es la parte de la película que más nos hace sentirnos identificados con Peter, con ese drama interno y moral que tiene. Y creo que es de todas las historias que tiene el Hombre Araña, no solamente esta en película, sino en general, Spider-Man No More, la que mejor representa la idea del poder y la responsabilidad en Peter. Sí. sí, Después, obviamente, de su historia de origen, es en esta donde finalmente él hace lo que podríamos hacer todos. Estamos cansados de algo, no nos da el resultado que queremos. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestro trabajo o en nuestras distintas actividades que no quizá no se nos reconoce como nosotros esperaríamos o no se nos paga como nosotros esperaríamos o mil cosas, ¿verdad? Y aún así lo seguimos haciendo bueno, por el amor a la profesión o lo que sea. Y creo que eso se claro. ve muy reflejado en esta historia. Esa es una de las cosas que por ahí a uno le gusta de ese superhéroe porque es muy humano, es el más humano de todos. Tiene problemas que vos realmente te podés identificar. Eh, que la gente no te valore, que vos sientas que estás haciendo un montón de esfuerzo para nada, que solo a vos te importa. No, sí, la verdad que es una historia que me gusta mucho. No sé qué decís vos, me parece que es un buen momento para ubicarla en la tier list. Tenemos que hacer nuestro tier list y habíamos dicho que tenemos distintos como Categorías, distintas sí. categorías para nuestra tier list. ¿Sí? Nuestra categoría estaban La más en... alta era la- categoría leyenda. exacto. La segunda categoría era categoría esencial, como los cómics que son importantísimos para leerlo si sos fan de Spider-Man. La tercera Ujú. categoría era la categoría muy buena. La segunda, la cuarta categoría era la polémica, que puede tener opiniones divididas. Y la última era rellenazo, o sea, un relleno por completo que es para hacer bulto, digamos. Claro, para que lo compras solamente por completismo, no por otra Sí. cosa. Tal cual. Bueno, yo creo para mí, si bien tiene muchos elementos de leyenda, para mí esta es una historia esencial del personaje. Me Ujú. gustó mucho, pero otras historias me gustan mucho más leer. Creo que tiene que ver también con el sabor clásico, puedes tener que ver con eso, pero sí, me parece esencial para el personaje y quizá también se desgaste un poco en la cantidad de veces que hemos visto que a Peter Parker le ocurre lo mismo. Sí, Claro. que muchas veces él está a punto de dejar el traje o a punto de dejar de ser el Hombre Araña
y vuelve a hacerlo por el tema del poder y la responsabilidad. Pero sí, para mí es una historia esencial del Hombre Araña. No sé qué pensás vos. Eh, a mí la verdad que me cuesta un poco llegar a hacer una conclusión final porque eh, es una historia fundamental para Spider-Man. Sí, Es una historia fundamental fundamental. seguro. Es muy importante, tiene todos los elementos que uno puede buscar a la hora de leer un cómic de Spider-Man, pero para mí tiene la contra, y esta es una contra muy grande, de que es una historia muy vieja. Es una historia muy vieja, entonces por ahí a alguno le cuesta un poco entrarle. Yo no sé si a la hora de una lectura, una lectura que disfruté mucho, por ahí no tanto, porque es como está muy pasado de moda, de mucho texto, es como tiene esa pega de que es una historia muy vieja y que por ahí la narrativa no es la que uno disfruta leyendo hoy. Eh, Aunque, pese a la edad que tiene, se lee muy ágil, ¿eh? sí, sí, eso seguro, pero es Yo creo como que si vos una agarrás historia. y lees el Superman, el Batman o lo que sea de esos años, va a ser mucho más duro, ¿eh? Creo que Spider-Man es el que mejor se salva a las Sí, relecturas de los 60. y sobre todo por el tema de que Peter tiene muchos problemas humanos, por eso sobre todo. Pero me parece, o sea, es como que a mí me cuesta, a mí, ojo, a mí siempre me cuesta, yo no sé si pondría realmente como, no sé si le recomendaría a un lector que quiera disfrutar de la lectura, más allá de enterarse de cosas de un superhéroe, de decirle, mira, léete esto porque es muy bueno. Es como para un fan de Spider-Man, sí, sin Sí, a un duda. fan de Spider-Man, sí. Pero a alguien que por ahí no sea tanto de Spider-Man y simplemente me quiere leer un cómic que es excelente, no sé si le recomendaría esto. A mí me duele, pero me parece que también lo pondría en ese sentido en esencial. Claro, en esencial y no en leyenda, como si vamos a ir repasando un poquito. Los cómics que fuimos analizando a lo largo de la temporada fueron Volviendo a casa, de Ajá, Straczynski y John Romita Jr., ese lo sí, pusimos como leyenda, no nos ajá. maten, pero ese sí está en leyenda. Spider-Man Blue está en leyenda también, ¿sí? Ese Sí, sí, ese ese me la sí lo banco. recomiendo al que, hola Benito, Sí, mal, este Spider-Man Blue. sí, ese me la Eh, banco. sí, y que venga cualquiera, ¿eh? Me la rebanco. Y luego analizamos la semana pasada Spider-Man, ¿sí? Sí, De Bendis y de esa la Pichelli. viste, Lo sí. pusimos como muy bueno. No recuerdo si vos lo pusiste como muy bueno, Nico. Es muy bueno O también, sí. esencial. Yo Así lo puse como concluimos, muy bueno, la tercera categoría, porque concluimos tiene un par como de muy cosas bueno. que no me gustan y otras que sí. Y Sí, este en el medio. ajá. Es esencial. Sí, Así señor. que inauguramos la categoría esencial. E inauguramos la categoría esencial con una historia que realmente hace mucho no leía, la he disfrutado mucho, pese a la cantidad de años que tiene. Ya les Sí, digo, es comparar con lo que estaba saliendo en esa época. Esto era sí. completamente rompedor. Ustedes vayan y lean el Superman del 67 o lean en la misma Casa de las Ideas, lean X-Men, lo que estaba pasando ahí, o O el de Daredevil. Galactus. O el de Galactus que dijiste. Bueno, el de Galactus todavía se la banca, che, pero aún Sí, así es mucho más pesado. claro, es mucho más pesado. Este se lee Mucho mucho más. más ágil. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con también el talento de el dibujante, de John Romita, es muy fluido de leer, sus Sí, viñetas son muy dinámicas. Así que sí. para mí el gran responsable de esto es John Romita, al que le dedicamos obviamente este programa, cómo no, nos ha dejado el año pasado el señor John Romita, pero bueno, todavía sigue su hijo haciendo magia, justamente en la colección del Hombre Araña, sigue haciendo su magia actualmente con Zeb Wells. Algunas historias están buenas, otras no tanto, pero ahora hay una saga que se llama La Guerra de Bandas. Así que Mm. volvemos y retomamos el tópico de la guerra de Spider-Man contra las mafias de Nueva York. Y bueno, Nico, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? En este programa que sale, recuerden, todos los viernes en Spotify, iVoox y también en el canal de YouTube de Zona Freak. Nos vamos a quedar todavía en la edad de plata del cómic y Sí, señor. vamos a entrarle con todo al primer anual de Spider-Man. Sí, señor. Vamos a ir al primer anual del Hombre Araña con la primera aparición de, escuchen esto, los 6 Siniestros. Y vamos a tener también una oportunidad de hablar de las distintas adaptaciones que hemos visto de estos villanos, de este grupo de villanos
en todo lo que es, sí, hay un bastante para hablar ahí, en todo lo que son videojuegos, series, lo que pudo haber pasado en el cine y lo que puede pasar en el futuro. ¿Sí? Así que Los Seis Siniestros, el primer anual de Amazing Spider-Man, Stan Lee, Steve Ditko, Nico y yo acá. ¿Qué más quieren, gente? En el próximo programa. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todos para este primer programa de 2024 que esperamos que seguir con toda la temporada. Que venimos cumpliendo viernes tras viernes, es 4 programas seguidos para nosotros, es una locura. Así que nada, como siempre les digo, cópense, denle like, compartan, así YouTube siente que a ustedes les interesa y lo comparte a mucha más gente que también les interesa. Lo mismo en las distintas plataformas. Si están escuchando esto en YouTube, pueden ir a escucharnos también en Spotify mientras están, qué sé yo, barriendo el patio, limpiando la pileta, ahora que hace calor, están tomando un tereré en la plaza, o son gente deportista y quieren salir, ponerse en forma como Peter Parker, y están corriendo en la plaza y escuchan con mientras... 40 grados. Pero bueno, corren a la noche con 7,5 kilos de repelente y corren a la noche. La verdad que sí. Y bueno, nos vemos, gente, entonces en nuestro próximo programa. Chao, chao a todos.